Ya no les pregunto cómo están porque ya sé que ya se despertaron. Es un privilegio para estar aquí con ustedes. Déjenme regresar el púlpito donde estaba, si no me van a regañar. Gracias por estar aquí y también gracias, no alcanzo a ver quiénes están, pero si está mi familia es un privilegio. Miré a mi hermana María Elena con su esposo, mis dos sobrinas. Gracias a todos, miré también Beto, sus papás están con nosotros. Es un privilegio para mí estar aquí y lanzar en la iglesia mi libro. Es un libro que el Señor puso en mi corazón cuando yo me estaba restaurando de 2 derrames cerebrales. Es algo sorprendente, pero he aprendido a amar más a ese Dios. Veo la vida desde otra perspectiva. Y todos me conocen como el pastor David, el director de TUMI, que viene, capacita, enseña, ando en todos los países viajando. Pero ¿quién soy yo? Yo nací aquí en Ciudad de México, en Azcapotzalco, allá en 1967, y crecí, como todos ustedes crecen en esta ciudad, pero a mis 5 años perdí a mi mamá. Fue algo que impactó mi vida, algo que más adelante, hasta mis 25 años, lo pude entender. Mi hermana, que tenía 11 años, ella fue mi mamá por casi 10 años. Y tenía 2 hermanas menores, Marilena de 3 y María de la Luz de solo 19 meses. Cuando uno es impactado en su vida, no piensa que vive una vida disfuncional pensando que todo está bien. Pero cuando tú llegas a una edad, te empieza a causar muchos problemas en tu vida. Por ejemplo, cuando yo llegó a los 17 años, me fui a Estados Unidos y comencé y anduve haciendo cosas como millones de gente hacen, andando en la oscuridad. Pero cuando ya estaba fastidiado de hacer tanto, regresé a este país, encontré a mi esposa y yo creía que ya me iba a alinear, que ya estaba bien. Mentira, porque el enemigo te guarda la factura en el momento menos esperado. Cuando cumplí mis 25 años y me casé, fue cuando salieron todos los problemas de mi esposa y los míos. Cuando entendí que yo tenía que sanar porque yo me había aferrado toda mi adolescencia y me había puesto una burbuja y yo no iba a velorios ni entierros y se iba con mis amigos, los miraba desde la banqueta del otro lado, no sentía nada, pero sabe, es algo que yo traía dentro de mi corazón y no lo entendía. Falleció mi abuelita. Y yo tenía un trauma también porque ella nos había abandonado cuando éramos chicos porque mis tíos fueron los que la forzaron a llevársela porque somos 8 hermanos y nos cuidaba. Es normal, trabajaba demasiado, lo entiendo hoy en día, no tengo absolutamente nada, pero hay que llegar hasta ese punto donde tú tienes que entender que tienes que llegar a zona cero. Hoy lo entiendo porque estudié psicología, porque estuve aprendiendo, sanando, y cuando tú llegas a zona cero es como un libro abierto, donde tú expresas todo lo que sientes, todo lo que pasa en tu vida, y es como que vuelves a nacer. Y de ahí fue cuando entendí perfectamente que en este mundo hay un Dios. Yo me casé con mi esposa con un pacto, ella cristiana y yo católico, y que no íbamos a tocar nuestra religión. Error, porque cuando nacieron mis 2 hijas, yo comencé mi carrera en hotelería y mi esposa nació una, nació la otra y me dice, oye, tú trabajas todos los domingos, ¿qué te parece si me llevo a mis hijas a la iglesia para que empiecen a ser edificadas en las cosas del Señor? Se me hizo fácil, ve. ¿Está bien? Yo trabajaba en hotelería, trabajaba todos los domingos y iba creciendo en posiciones y resulta ser que un día
cuando descansaba, llevaba a mi esposa y como un drive-thru, entrada y salida, las dejaba, entraban, pero me iba yo a las galerías a comprar y ya le decía, pero no quiero entrar al estacionamiento porque esa bola de aleluyos se van a acercar y me van a empezar a hablar y no los quiero escuchar. Le decía, nos vemos sobre la avenida y ay de ti si tú te demoras. Y ya salía con mis hijas, venían y mis hijas empezaban, Daddy, aprendí de chistes de Jesús. Y sabías tú que Él resucitó y me decía todas las historias, escuchaba a mi hija y decía, sí. Y entonces seguí creciendo. Y resulta que un día me dice mi esposa, el pastor viene, va a cenar con nosotros. Y yo dije, no. Yo ya sabía que me iba a presentar el Evangelio. Y dice, no, ok. Y mi esposa ha sido bastante paciente conmigo en ese entonces. Me volvió a decir, como sabe, cuándo, cómo y dónde, acepté que fuera el pastor. Pero dentro de mí yo decía, ok, si me empieza a hablar de cosas de los cristianos, le voy a contestar esto. Y si me hace enojar, lo voy a correr. Y me acuerdo que decía a mi esposa, no lo vayas a correr. Y le decía, no, pero dentro de mí decía, sí lo voy a correr. Resulta ser que llegó el día, yo iba pensando, meditando, filosofando dentro de mis cosas. Y me dice el pastor, cuando llega, David, qué gusto, gracias por invitarme a tu casa, vamos a comer. Nos sirvió mi esposa, empezamos a hablar, me habló de fútbol, terminamos en una gran charla hablando de fútbol. Y me dice él, David, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque ya se acabó el tiempo, tengo que visitar otra familia. Le dije, ok. Y yo dije, caray. Pero cuando iba a la puerta se voltea y me dice, David, ¿tú has pensado qué va a suceder si mueres? Y haga de cuenta que me pegó en el mero corazón porque parte de mi trauma era la muerte. Y le dije, no, y me dice, es un buen tema para que hablemos la próxima vez. Que el Señor te bendiga y se fue. Y desde ahí empecé, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede con todo eso oculto? Y yo quería que viniera el pastor y le decía a mi esposa, ¿ya viene el pastor? No me dijo nada. A la siguiente semana, ¿te dijo algo que venía? No. Pasaron 3 meses, cuando finalmente ese ingrato se aceptó, tomó tiempo para irme a ver. Y en cuanto llegó a mi casa, nos sentamos en la sala. Inmediatamente le pregunté, explícame qué hay después de la muerte, porque yo salí de un trauma que tenía. Me dice, fácil. ¿Sabes? En esta vida solo hay 2 lugares. Y cuando tú estudias la palabra de Dios, tú te das cuenta que hay infierno y hay cielo. No hay 2 lugares, no hay 3, no hay 4, no hay 5, solo hay 2. Y todo el ser humano toma la decisión en dónde quiere estar. Y como yo sabía, porque yo estaba en la adoración nocturna en el catolicismo, iba con mi papá, podía entender poco, pero cuando este hombre me explicó, a los 10 minutos estaba aceptando a ese ser maravilloso que está en esta Biblia. 9 de noviembre de 1993 fue cuando acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y empecé a crecer más rápido en mi carrera como hotelero. Empecé limpiando los elevadores, me acuerdo que me daba vergüenza, me escondía, llegaban los huéspedes, se iban, salía, yo dentro de mi indiología andaba limpiando y resulta ser que un día me encierro en una habitación y dije, bueno, si cuando yo llegué a los Estados Unidos empecé a limpiar, a lijar muebles y terminé siendo el asistente de manager, aquí lo puedo lograr, aunque habían 1,100 empleados, un hotel de 1,590 habitaciones, y dije, vale. Y ahora con el Señor digo, va a ser más fácil. Y empecé, mis hermanos, para no hacerlo largo, cuando cumplí mis 25, 26 años me volví gerente. Me decían el niño porque todos los directores y gerentes de los hoteles, 59, 60, 60, 70 años, y siempre me hacían burla y decían que ahora hable el niño. Yo me prendía, me caía gordo que me dijeran el niño.
Pero sabe, he aprendido que todas las posiciones que he tenido por la gracia y la misericordia de Dios, que me ha abierto las puertas y he obtenido todas esas posiciones, llegué hasta el tope, el sueño dorado de todos los americanos. Me volví ciudadano de los Estados Unidos, abrí mi compañía, después la convertí en corporación, porque cuando fui director de operaciones en el Hotel Hilton, entendí la fórmula de cómo abrir mi compañía. Salí de Hilton, no querían, pero regresé como subcontratista y fue cuando despegué. Vivía el sueño dorado con mi familia y para la gloria de Dios, casa de $1 millón, Mercedes mi señora, Mercedes yo, mis hijas con sus carros, no les gustaba, se los cambiaba, pagaba $2,400 de chucherías que gastaban mis señoras. Cuando tú estás con mi señora y mis hijas, cuando tú estás viviendo eso, es normal, porque no has entendido cuál es el propósito de vivir la vida. Pero cuando estaba bien, yo decía, hago bien, soy el director de grupos pequeños en la iglesia, traía 280 agentes, moviéndolas en todas las ciudades, llegaban al servicio 180, 190, eran mi pleito con el pastor, ¿por qué no visitas? ¿Por qué no vas a invitar? Que vengan, ¿cómo es posible que anden en grupos pequeños? Y terminábamos en gran pleito y terminaba el pastor con su frase muy común: haz lo que te corresponde y déjame pastorear a mí. Ya cuando me decía eso, se acabó. He aprendido también en dónde está el límite. Y cuando vivía el sueño dorado, para terminar, me invitan a China. Y dije, ¿qué voy a ir a China? Los chinitos eran los que me caían más gordos, porque eran los que ensuciaban más el hotel, eran los que no dejaban propina, los que pedían todo y querían todo gratis. Sabe que yo era el que decidía si se les daba gratis la estadía o no, se les daba cena gratis. El alto porcentaje eran ellos. Pero cuando mi pastor me dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas porque no hablo inglés y necesito que tú me ayudes. Dije, ok, vámonos. Nos fuimos. Fue impactante ver que no todas las apariencias son la realidad. China vive en apariencias, detrás de todos esos edificios bellos, está horrible. Si está medio feyuco aquí en México, allá está peor. Pero cuando viajas hacia las aldeas, hablando de los lugares remotos, por ejemplo, subíamos hacia una montaña y estaba una cueva grande. En esa cueva había muchas casas y en medio una iglesia cristiana, y ellos eran como unos 300 gentes, aldeas igual, 300, 400, y algo que me llamó la atención, vivían en condiciones muy malas. Pero ellos tenían ancianos, gente arriba de 70 años, que el gobierno, cuando ya no los quiere, o no hay nadie en quien los ayude o los sostenga económicamente, los lanzan hacia las aldeas, y las mujeres de las aldeas son las que cuidan a esos viejitos o viejitas, y los hombres y los jóvenes se van a trabajar al campo 6 días, 10 horas al día. ¿Sabe que hubo una aldea donde había niños que de la cintura no tenían nada para abajo? Y como llevábamos intérprete, le pregunté, oye, ¿y cuánto es para ponerles algo a esos niños y unas chanclas? Porque eran como 100 niños, 98 por ahí. Y me dice el intérprete, yo no puedo decirle eso. Y le dije, ¿por qué no? Dice, porque acuérdate que es un país comunista y si tú mandas dinero se va a quedar el gobierno y nunca va a llegar a la mano de ellos. Eso impactó mi vida, porque teniendo dinero no podía ayudar a gente. Y después me tocó presentar el evangelio, hablarles, porque los chinitos aceptan al Señor hoy y tienen que esperar 18 meses para recibir una Biblia en su mano. Acá usted acepta al Señor y trae Biblia en la cajuela, en su casa, hasta la decora, pero va a la iglesia y nunca la lleva. Bueno, es el primer impacto que tuve. El segundo, cuando estaba dándoles gracias por permitirnos entregarles la Biblia, que fue una promesa que se les hizo, porque allá hay que entregar todas las Biblias en mano, la gente lloraba, porque eran edificados con la Biblia del pastor que le autoriza el gobierno y lo controla el gobierno.
Pero aún así esos siervos de Dios comparten la palabra de Dios. Y me acuerdo que les dije, bueno, no tenemos nada en común, pero lo que sí les digo, que si han aceptado a Jesucristo, vamos a vivir la eternidad con el mismo Padre y en una casa, llorando. Cuando hice el llamado, se levantaron como 80 agentes, dije, wow, ¿qué pasó, Señor? Yo no tengo esa capacidad, pero no lo había entendido hasta ese entonces. Y así me pasó por 29 aldeas, regresamos, yo venía perturbado, el Señor me hablaba todos los días en la mañana y yo decía, Señor, ¿para qué me despiertas a las 4 de la mañana? Yo me levanto a las 6, me baño, me voy a cuidar la corporación de la que soy dueño y regreso a las 7, yo no tengo tiempo, pero cuando me dio entendí, decía, bueno, voy a estudiar la Biblia 1 hora y la otra lo usaba para mi negocio. No entendía hasta que mi mentor me dijo, hey, ¿qué vas a hacer ahora con lo que te está pasando? ¿Cómo lo vas a solucionar? No sé. Y fue cuando me presentaron Toomey. Y le dije, no tengo tiempo, soy bien ocupado en la iglesia, en mi compañía. Y resulta que me dice, hey, el Señor te va a dar el tiempo. Y siempre que me hablaba le decía, no. Pero un día me dijo, deja de decirme no y sacrifica un tiempo para que puedas encontrar ese tiempo donde tú puedas ser obediente al Señor. Cuando me dijo sacrifica, me acordé por qué el Señor me estaba levantando a las 4 de la mañana. Y sabe, me puse a estudiar el seminario de 4 de la mañana a 6 de la mañana durante 3 años, 6 meses, y fue como logré terminar ese instituto del cual hoy soy el representante internacional de Toomey, acá en Latinoamérica. Pero algo bien importante, uno tiene que perseverar, pero tiene que ser fiel con ese ser maravilloso. Desde 1993 llevo leyendo y estudiando este libro y no he terminado. Cada vez que paso y vuelvo a leer, encuentro cosas diferentes. Y cuando yo pensaba que estaba todo bien, porque regresé a pastorear esa iglesia donde yo había aceptado al Señor, fue un reto grande porque World Impact, Toomey ya me habían contratado, pero la iglesia estaba padeciendo y alguien tenía que regresar y restaurar esa iglesia. Mi esposa y yo oramos y regresamos. Y resulta ser que empezamos a pastorear ahí, todo iba bien y llegó la pandemia. Estoy siendo bien específico. Y cuando estaba un día después del servicio viendo un partido del Barcelona, que yo creo lo culpo al Barcelona lo que me pasó, resulta que de repente empecé a sentir como que se cimbró mi cuerpo y empezó a subir como un rayo, del cual empecé a ver todo oscuro y mi esposa me vio y fue algo rápido. Y ya cuando bajó me dice, ¿qué pasó? No, bien, solo dame una pastilla, y dentro de mi ignorancia me la tomé y me sentí bien. Seguí yendo a la iglesia y todo, y pasaron 3 semanas y a la segunda semana resulta ser que me da el segundo. Estaba acostado leyendo la Biblia y resulta que empezó a cimbrarse mi cuerpo y volví a sentir otra vez. Es un rayo como que se te hace la cabeza grande cuando pasa por acá a tu boca. Y fue algo que empecé a preocuparme, salí corriendo al baño, me dice mi señora, ¿qué pasó? Empecé a vomitar verde y sentí que me iba a marear, me senté y me quedé un buen rato ahí, yo preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y resulta ser que el dolor empezó, salimos corriendo al hospital y el doctor en lo que me estaba, dentro del COVID no dejaron entrar a mi señora, yo solo llegué. Y en lo que me estaba revisando y yo explicándole, entra la enfermera y dice, doctor, trae el azúcar casi 400, su estrés está muy alto, los triglicéridos ya no le marcan el rango. Y dice, ok, le dijo, ve y trajeron 2 inyecciones y dale. Y me dice, ¿sabes qué? Quédate acá, déjame ver todos los estudios de la sangre. Y cuando regresa me dice, ¿sabes? Por la gracia de Dios estás vivo, muchacho. Te dieron 2 derrames, que ya estabas al borde del tercero y ni cuenta te habías dado. Desde el primero tenías que haber corrido al hospital o llamar a emergencia 911.
Me quedé frío y de repente me dice, bueno, ya estás aquí, pero tienes que cambiar tu vida. Estuve desde la mañana, buen rato, hasta que vinieron, me checaron, me hicieron radiografías, todos los estudios, y entró la psicóloga, entró la nutrióloga, y me dice la nutrióloga, ok, toda tu comida va para allá, empiezas con un platito con 3 divisiones, y esto vas a comer, si quieres vivir, tienes que hacerlo, y ya saben lo que pasó, después de estar comiendo chile relleno, carne, me quitó todo y empecé el dolor de cabeza. ¿Sabe? Empezó el enemigo a perturbarme pensando que me iba a dar el próximo porque diario me llamaba la enfermera, el doctor me llamaban, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Y no pude predicar, llegó jueves y yo tenía que predicar el día domingo y siempre empiezo a estudiar desde el lunes y le digo a mi esposa, ya no puedo, mi cara se me había desfigurado de este lado y dije, ¿qué sucedió? Voy, me le paro al grupo ejecutivo que soy de la iglesia y les digo, ¿saben qué? Estoy en esta condición, me pasó esto y esto. Y me dice, ¿sabes qué? Fuera. Te vas 12 semanas fuera, busca a quien te cubra y desaparécete. Y dije, ok, yo creo que es lo que necesito. Necesitas cuando estás dentro de tanta presión, tienes que salirte y olvidarte de todo. Mi sobrino Jonathan, que hoy es ordenado también, él me cubrió. Me fui a mi casa en Ensenada, cerca de la playa, y empezaba todos los días caminando. Y saben, llegó el momento en que cuestioné al Señor, llegué el momento en que le reclamé, porque estaba dentro de las cosas de Dios, porque había dejado mi estatus de vida, vendí la compañía, vendí mis casas, vendí los carros, bueno, excepto mi carro, ¿no? Que es lo que me reclama mi señora, mi Toy, pero dejé todo para seguir y estar sirviendo. Yo le reclamaba al Señor dentro de mi ignorancia, le preguntaba por qué, si de tener un estatus a hoy vivo por fe, ¿por qué me pasó a mí? Pero ese es el peor error que hace alguien cuando surge o está al borde de la muerte. Tuve tantas preguntas, cuestionaba, caminaba yo por la playa y llegó el momento en que iban 4 semanas, 5 semanas y yo decía, me sentía igual, yo decía, ¿qué va a pasar? Yo creo que aquí se acabó. Cuando me fui con mi señora, le digo, ¿sabes qué? Vamos a ir, me voy a restaurar, pero regresando voy a renunciar porque le culpaba a la iglesia. Cuando fue el momento en que entendí que debo de estar tranquilo y meditar y buscar la dirección de Dios, fue cuando el Señor puso en mi corazón. Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora debajo del cielo. Dije, ya, ok, ya entendí, Señor, dije, ya estuvo, ya entendí. Y cuando empecé a observar mi vida por lapsos de mes, cuando llegué a la iglesia y pasé la iglesia fue un golpe tan difícil, porque a los que yo culpaba no eran ellos, era yo. Y cuando seguí avanzando me di cuenta que medio año antes de la pandemia yo fui el culpable, me había vuelto complaciente, quería hacerlo todo simplificado, pero no era eso. Empecé a llorar, caminaba días, estoy hablando que estuve 10, 11 semanas y lloraba y la gente con el COVID se me quería acercar, iba solo, regresaba, hablaba con mi esposa y resulta ser que el Señor pone en mi mente el hijo pródigo. Y cuando empecé a estudiarlo fue cuando entendí yo que yo tenía que ser restaurado, que mi vida tenía que cambiar, que todo lo que estaba haciendo no debe de ser superficial porque estamos con un Dios que es el dueño de todo y Él es el que va a estar al final de todos los siglos. Y cuando empecé a entender que todo lo que había pasado es porque Dios lo había permitido, porque Dios me estaba preparando para lo que se me venía después
de ser restaurado. Hoy en día lo entiendo perfectamente porque cuando regresé fue un caos. Y les voy a explicar a través de un pasaje del cual me habló fuerte el Señor. Está en el primer libro de Reyes, abra sus Biblias, capítulo 19, versos 5 al 8. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 5 al 8, y dice así la palabra de Dios. Se recostó debajo del arbusto Elías, acuérdese Elías que había matado a otros porque el Señor lo fortalecía, y se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces Elías miró y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantinflora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel de Jehová volvió por segunda vez y le tocó diciendo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió, y luego con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias en este día. Señor, he aquí tu siervo, usa mi mente, mis labios, mi corazón, Señor, que tu pueblo sea edificado. Gracias, Señor, por ese privilegio de estar acá, abrir tu palabra, escudriñarla, pero sobre todo ser edificados. Señor, que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Estamos en tus manos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cuando estuve leyendo ese pasaje que ya había sido restaurado, es algo sorprendente cómo Dios te va restaurando. Te va desechando todas las cosas que no lo glorifican. Pero yo llegué a la conclusión de lo que dice el verso 6, que Dios siempre nos dará su provisión. Y lo he comprobado a través del tiempo. Dice el verso 6, entonces Elías miró y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantinflora de agua, y luego comió, bebió y se volvió a recostar. Es muy interesante cuando tú estás leyendo la Biblia y estás meditando en todo ello, porque lo que describe esta porción de la Biblia, Elías había eliminado a otros profetas de Baal, y es obvio que el rey entonces ahora quería matarlo. Es por eso que él huyó. Él pensó que ya estaba muerto. Dice, si es orden del rey, soy persona muerta. Y se fue al desierto, a un lugar donde él estaba completamente solo. Pero en realidad, familia, a veces nos engañamos. Porque él no estaba solo, sino al contrario, Dios estaba con él. En mis momentos de angustia que yo criticaba y cuestionaba al Señor, no me daba cuenta que Él sí me estaba escuchando y estaba esperando a que yo me humillara para poder entender todo lo que estaba sucediendo. Elías estaba muy perturbado, pero hay algo bien importante, tenía paz. Porque a pesar de que tenía miedo y estaba perturbado, dice que se durmió. Tremendo. En la historia vemos que un ángel viene y se acerca, le prepara una torta sobre las brasas y además de eso le da su agüita, y cuando Elías lo miró, dice la historia, bebió, comió y se volvió a dormir. ¡Qué vida! Comer, beber y dormir. ¿Sabe que esa es una realidad? Cuando tú estás perturbado tienes que hacer eso, para que puedas entender la situación que estás viviendo. ¿Y qué hace el ser humano? Todo lo contrario. En esta historia vemos que un ángel viene nuevamente y otra vez lo vuelve a ver. Dios sabía que Elías necesitaba ser fortalecido, renovar sus fuerzas y volver a fortalecerse en el Señor. Dios es el único que nos da la paz y la fortaleza. Cuando usted lee el Salmo 61 y 2,
claramente lo dice, que solamente en el Señor está callada nuestra alma. Él es nuestra salvación, solamente Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, Él es nuestro refugio y no resbalaremos mucho. ¿Qué quiere decir con refugio? Que todos los momentos en que usted se sienta perturbado tiene que ir y a ese refugio a comunicarse y a orar y a pedirle al Padre hasta que usted vuelva a sentir esa tranquilidad. Cuando nosotros miramos los evangelios, claramente miramos la humanidad del Señor Jesús aquí en la tierra. Claramente vemos que también Él tuvo hambre, que también Él experimentó cansancio, tristeza, pruebas y muchas otras cosas más, sentimientos como los suyos y los míos también. Pues miramos en ocasiones que Él lloró y en otras cosas más que es sorprendente. Es por eso que en Jesucristo podemos estar seguros de que Él nos entiende cuando nosotros estamos en crisis, que es a Él al que tenemos que buscar cuando estamos padeciendo. ¿Cuáles son sus luchas que tiene usted hoy en día con esta pandemia? ¿Cuáles son las pruebas que está pasando? ¿Miedo? ¿Ansiedad? ¿Tristeza? ¿Temor? Cual sea la cosa que estemos pasando, usted tiene que ir en busca de ayuda. Eso fue lo que hice durante 12 semanas, buscando la voluntad de Dios. Y dentro de esa voluntad, en las últimas 2 semanas, el Señor puso en mi corazón escribir este libro, del cual ha sido de bendición para gente. Porque gente ha entendido que no tiene que ver absolutamente nada de lo que le pase en este mundo, que no tiene que ver nada de lo que me pasó a mí, sino que es nuestra relación con Dios la más importante. Vivo o muerto, uno es del Señor si le ha entregado su vida. Porque cuando nosotros creemos que todo está bien, es cuando el Señor te pone la prueba. ¿Usted cree que Elías no debería de estar brincando que venció a los otros profetas? Y cuando lo amenazó el rey, ha de haber dicho, no te preocupes, el Señor está conmigo, que no te tengo miedo. No, tuvo miedo, estamos en esta carne. Y viene la segunda cosa en el verso 7. Entonces el ángel de Jehová volvió por segunda vez y le tocó diciendo, levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. En este versículo no nos dice claramente cuánto tiempo fue que volvió a regresar el ángel. Y son las cosas que están dentro de este libro que uno no lo puede entender, pero cuando estás leyendo todo el contexto, lo entiendes perfectamente, que fue un suficiente tiempo para que ese varón retomara fuerzas y descansara. Y eso es lo bueno, porque el ángel lo vuelve a llamar, lo invita a comer y le da de beber. Cuando Dios te renueva, es porque tiene un propósito para ti. Si el Señor me dio la oportunidad de volver a vivir, es porque tenía un propósito para mí. Cuando Elías pensaba que todo estaba terminado, bueno, fue cuando el Señor lo cuidó, lo procuró y le dio la fortaleza. Cuando yo pensé que se había acabado el pastoreo, fue cuando el Señor me dijo, tranquilo, no te preocupes, David, yo tengo el control. Lo que necesito es que tomes fuerzas, te preocupes en lo que corresponde como pastor. Ora por tus ovejas, cuida de ellas, no importa que sean cabrestos algunos, no sea que sean desatendidos algunos. Acuérdate de mí cuando morí en la cruz por todos. Yo no miré a nadie, sino miré la gran necesidad que tenían del amor de Dios. Y sabe, lo entendí perfectamente, porque en ese momento empecé a dejarme guiar por el Señor y a ser restaurado. Donde el hombre termina, Dios comienza.
Cuando usted cree que se acabó todo, Dios comienza. Y viene el verso 8, Dios siempre nos prepara para lo que ha de venir. Y dice el verso 8, se levantó Elías, caminó y bebió. Luego, con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Claramente vemos aquí que aquella torta que le estaba dando, yo creo que si usted es mexicano, una torta cubana se ha de haber comido. Porque 40 días y 40 noches sin comer y ir caminando, siendo guiado por el Señor, es algo sorprendente. Es un milagro de Dios, cómo lo fortaleció, cómo lo cuidó. ¿Sabe que entendí perfectamente el pasaje para mi vida? Porque cuando ya no tenemos fuerzas, es como que se activa el poder de Dios en nuestro ser. Él es quien renueva nuestras fuerzas cuando nosotros pensamos que ya no podemos. Así fue como el Señor me levantó. Y esto es lo más sorprendente, familia. Porque después de mi 11ª semana, estaba totalmente restaurado, bajado de peso. Y cuando fuimos a checarnos, mi esposa y yo, que me checaran a mí, todos mis niveles estaban bien. El doctor dijo, yo no entiendo qué pasó, pero estás bien, sigue así, te felicito y sigue haciendo lo que estás haciendo porque está funcionando para tu salud. Lo que no sabía él es que el que me había sanado era el Señor. ¿Y sabe para qué me sanó? Porque cuando regresé a la iglesia encontré una iglesia triste, desanimada, preocupada, no sabían qué hacer, estaba el COVID, se miraban distantes, no querían. Muchas cosas observé, pero empezó el problema. Se me murieron 9, 7 de COVID, 2 de cáncer, 19 familias se me contagiaron, toda la familia. ¿Sabe? Había que cuidarlos, llevarles comida y todo. Y esa gente es tan fuerte que usted sabe que está sufriendo porque murió su ser querido y las autoridades no me dejaban ir a verlos. Prohibido entrar al hospital. Si yo hubiera seguido con mi estado de salud y de estrés y todo y entro a ese terreno, hubiera caído muerto. Entendí para qué el Señor me restauró. Entendí para qué tenía que descansar y esperar y ser fortalecido. Es muy importante notar que al final del versículo 8 nos dice, caminó hacia Horeb, el monte de Dios. ¿Sabe que hoy miro las cosas desde otra perspectiva? Me puede estar ofendiendo, me puede estar diciendo lo que quiera, puede hacer lo que quiera contra mí, pero lo miro con gracia y misericordia y lo único que observo es la gran necesidad que tienen de conocer el amor de Dios. El Señor quería a Elías en su presencia. Y ojo, no lo quería muerto, sino vivo. Y esto significa que Elías ya no debería de estar más bajo el tiempo difícil y de crisis, andar corriendo y preocupándose. No, él lo quería fortalecido y listo para seguir haciendo la voluntad de Dios. Y eso fue lo que entendí. Porque hoy miro a una iglesia que está otra vez reactivándose y qué difícil es para los pastores. Porque le decía a la iglesia que la religión que creció abundantemente en esta pandemia fueron los musulmanes. Ellos aprovecharon la oportunidad y todos aquellos que somos luz dentro de la oscuridad, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, nos mantuvimos en oscuridad y dejamos que el COVID gobernara. Elías debía de entrar a la presencia del Señor para ser renovado y para comprender el camino del cual iba a tener por todos esos días. También el Señor ya seguía teniendo planes para él, es que no se acabó y eso es lo más sorprendente. El Señor te va guiando y te va mostrando qué es lo que tienes que hacer en tu vida.
Si usted no sabe qué va a hacer el próximo mes, si no sabe qué va a hacer el próximo año, si no sabe qué va a hacer los próximos 3 años, si no sabe qué va a hacer los próximos 10 años, es tiempo que empiece a cambiar su perspectiva de ver la vida. ¿Sabe que cuando me fui dejé mi compañía y me fui a ser pastor, todos mis compañeros de negocios me decían, tú estás loco? Todos. Algunos cristianos también me decían. Es difícil obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero después de que aprendí de todo el trasfondo que viví y cómo el Señor me ha llevado y me ha transformado, me dio todo y ahora me da lo que necesito, es como una satisfacción de lo cual gozas y vives intensamente. Y mire lo que dice el verso 5 que me brinqué. Elías se recostó bajo el arbusto y se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, que ya escuchó todo. En algunos momentos de nuestra vida pasamos crisis de diferente índole. Ciertas situaciones son difíciles en nuestra vida, sí. A veces unas son más importantes que otras. A veces son ligeras y las más ligeras son las que nos desestabilizan y perdemos el control de lo que estamos haciendo. Pero ponga atención, familia, porque debemos experimentar desánimo para ser fortalecidos. Quizás podemos llegar a pensar que ya no tiene sentido la vida, que ya no tiene sentido de lo que estamos haciendo. Y por último, lo que queremos es atentar con nuestra vida. ¿Sabe que el alto porcentaje de suicidios fue a través de esta pandemia? Bueno, cuando pases por momentos difíciles en tu vida, lo correcto es estar tranquilo. No cuestiones al Señor, sino busca para qué te tiene en esa condición. Y lo que significa estar tranquilo es como dice en el Antiguo Testamento, Éxodo 14:14, estar tranquilos porque yo pelearé la batalla por vosotros. Imagínense, desde el principio de este libro nos enseña que debemos de estar tranquilos, pero este mundo con todo este movimiento a veces no estamos tranquilos, estamos intranquilos constantemente. Pero lo que sí es una realidad es que Cristo nos renueva y nos fortalece para seguir adelante y sigamos el propósito por lo cual fuimos creados en este mundo. Él es el que decide cuándo usted muere, Él es el que decide cuándo usted entrega el equipo y se va con Él. ¿Sabe que también me enojé? Me enojé con el Señor porque le dije, Señor, mejor me hubieras llevado, si es lo que predico, es lo que enseño, ya quería estar allá. O sea, me enojé porque medio me noqueó. Y quiero concluir esta predicación con esto. Ponga atención porque Dios no descuida a sus hijos. Él tiene sus ojos puestos sobre de usted porque es creación de Dios. En cada etapa de sus vidas, Él está ahí. La pregunta del millón es si usted es un hijo de Dios. Porque así lo dice, Jesús lo dijo en la Biblia, mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios siempre tiene que estar confiado en la provisión y siempre tiene que dejarse fortalecer por ese ser maravilloso y siempre tiene que superar cualquier obstáculo en su diario vivir. Tengamos siempre en mente que el Señor tiene plasmado todo lo que le pasa en su vida acá. Porque mire lo que dice el Salmo 23, 4 y 5, que es un salmo sorprendente, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si sigue leyendo, tu vara y tu cayado, y sigue leyendo, le da ánimo.
Pero cuando la persona está sufriendo, lo menos que hace es mirar a ese ser maravilloso. ¿Sabe cómo los pastores en el tiempo de Jesús acallaban el alma de las ovejas? Cuando las ovejas estaban perturbadas porque las moscas panteoneras se les paraban en la cabeza, se empezaban a perturbar y esas ovejas iban hacia el peñadero y ¡pum!, caían y se morían. Lo que hacía ese pastor, iba y agarraba aceite y le untaba a todas sus ovejas y era como recibían la tranquilidad y luego se la llevaba a pastos para que se alimentaran y durmieran. Todas las cosas que pasan en tu vida son esas moscas que te están perturbando. Pero nunca dejamos que el Señor sea quien nos esté restaurando. El problema de este mundo, familia y amigos, no es vivir y morir, no. Sino en qué condición vas a terminar tus últimos días. Y eso fue algo que me pegó fuerte. ¿Cómo voy a terminar mis últimos días? El problema no es tenerlo todo. Ya lo tuve y creo que hoy duermo mejor, porque cuando tenía la compañía y corría 1.3 millones de dólares, no dormía pensando que se iba a terminar o que iba a perder todo. Dormitaba. Yo me imagino que eso pasa con los empresarios y los ricos. Sino el enfoque es ser agradecido con Dios, pues Él es el dueño de todo. Solo observe cuando usted muera, todo se queda acá. Solo observe la gente de dinero, deja problemas con los hijos, se pelean por dinero, por propiedades. Todo se queda cuando usted muera. Quizás nunca has meditado en tu vida qué va a pasar antes de que mueras. Y sabe que fue algo que sí me llamó a hacer el libro, porque quiero dejar legado a las futuras generaciones. Que cambien su perspectiva. Tengo gente que ha llegado y me ha dicho llorando que han entendido que ellos tenían rencor con hermanos, con tíos, con papás, y que este libro les ha ayudado para empezar a sanar. Y es mi vida plasmada. Todo lo que me ha pasado en esta vida, absolutamente nada tiene que ver el Señor. Que todo lo que he vivido lo expreso, agradezco a mi hermana, 11 años, imagínense. No lo había meditado hasta que empecé a escribir, hasta que le hablé y empecé a preguntarle y me empezó a dar información. Fue como entendí que Dios es milagroso. Que Dios tiene cuidado de usted y no importa quién es la persona que usa para que tú sigas avanzando y sigas creciendo. Quizás nunca has pensado qué va a pasar después de que mueras. Quizás nunca has pensado qué tipo de legado vas a dejar cuando mueras. Porque déjame decirte que muerto el perro se acabó la rabia. No. Esa no es la vida que debe de vivir el ser humano y mucho menos los hijos de Dios. Eso fue el motivo por el cual Dios puso en mi corazón plasmar este libro y comenzarlo a distribuir en diferentes lugares, predicando lo que estoy haciendo aquí. Voy a otras iglesias, predico, pero lo más importante es dejar un legado donde Dios sea glorificado en cada una de las personas que lo leen y entregan su vida a Cristo. A pesar de todo, y solo les he dado las más grandes que me han pasado, pero a pesar de todo he comprobado que Cristo es mi fortaleza. Que todo lo que he aprendido y todo lo que he llegado a hacer y todo lo que he dejado, todo lo que he desechado, es porque el Señor así lo ha decidido. Saben que en cada ciclo de 10 años voy haciendo cambios y yo agradezco a Dios que mis hijas aprendieron a trabajar. Que fue difícil quitarles todo y que ellas aprendieran a valorarse y a ganar lo suyo, cuesta.
Pero también eso era la voluntad de Dios. Porque todo lo que pasa acá terrenalmente no tiene que ver nada con mi relación con ese ser maravilloso. Solo observe a Jesús antes de ser crucificado en conexión y en comunión con Dios Padre. Hasta el último segundo dijo, heme aquí. Yo no sé cuál es su perspectiva de la vida, pero quiero decirte que Dios tiene planes para ti, pero tú tienes que buscarlos. Y esa es tu responsabilidad como ser humano. Y si eres un hijo de Dios, tienes una responsabilidad más grande, porque tienes la obligación de hacerlo. Cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial, gracias, primeramente por haberme permitido abrir tu palabra y hablar de mi libro, de expresar la experiencia que he vivido, pero gracias también porque ha sido de impacto para gente. Pero en este momento, usted que está cerrado con sus ojos, solo medita en ese Dios soberano, que soberano es que no hay nadie absolutamente después de Él. Y que ese libro dice claramente que al final es al que nos vamos a encontrar cara a cara. Bueno, si tú has entendido cuál es el propósito de esta vida, es glorificar a ese ser maravilloso. Te voy a pedir que si tú no conoces a Jesús, o tú nunca has entendido cuál fue el motivo por el cual vino a este mundo, hoy es el día. Hoy tú puedes entregarle la vida a ese ser maravilloso del cual me dio una segunda oportunidad aún estando dentro del ministerio. Pero hoy puedo decirte que es un Dios real, que es un Dios milagroso del cual simplemente busca que tú por fe creas que Jesús es el Señor. Te voy a pedir que te pongas de pie si tú quieres cambiar tu perspectiva en esta vida. Que tú digas, basta ya y quiero comenzar de nuevo. Si no estás completamente seguro de cómo estás viviendo, es tu oportunidad de pararte y entregar todo tu ser a ese ser maravilloso. Pero también si nunca has confesado a Jesucristo, ponte de pie. Hoy es el día. Que el Señor te bendiga. No lo dudes. Ponte de pie y entrégale tu vida a ese ser maravilloso del cual tiene planes para ti. Dios es grande y es un Dios poderoso. Bendito Padre Celestial, oro por esta iglesia, para que tú, Señor, tengas gracia y misericordia de ellos. Usa a los pastores, Señor, Sergio y Juan Carlos, para que ellos, Señor, puedan guiar este rebaño, para que ellos también puedan glorificarte a través de todo lo que emprendan. De igual manera, Señor, a todos los pastores que estuvimos este fin de semana. Cuida de ellos, protege, sustenta con la diestra de tu mano, guíalos, muéstrales, Señor, el camino que tienen que tomar. Pero sobre todo, Espíritu Santo, tú que estás aquí en la tierra, Señor, tómalos de las manos y guíalos. Cuida sus mentes, sus corazones. Y si tú estás dispuesto también a cambiar tu vida, busca a ese ser maravilloso, el cual es el dueño de todo. Gracias, Señor, por este día. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice amén. Lo que